nos compartas la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Amén, Eduardito. Mis hermanos, muy buenos días. Listo. Estudia la palabra, amigo, para que compartas, por favor. Amén. Mis hermanos, muy buenos días. Qué privilegio verles, qué privilegio saludarles. Verdaderamente le doy gracias a Dios porque nos ha cuidado, nos ha protegido. Ya van casi un año que hemos estado pasando esta pandemia, pero bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Su palabra dice, aunque 1000 o 10,000 enfermedades esté a tu lado, pero a ti no te llegarán. Y por eso le doy cada mañana, cada día, porque por eso yo a mi Dios le tengo en primer lugar, porque es Él es el centro de nuestras vidas, Él es el más que todopoderoso. Y gracias una vez más por ese privilegio en esta mañana para poder compartir la palabra que papá nos ha puesto en mi corazón. Quiero guiar una oración. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido a este lugar, bienvenido al lugar que están mis hermanos conectados, mi Señor. Bienvenido, usted es el invitado especial en este día, bendito Dios. Háblanos por medio de tu palabra, bendito Dios. Guíanos, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Úsame como un instrumento, bendito Dios, que tú seas hablando por medio de mí, bendito Dios. Gracias, papito Dios, en este día te digo, Señor, heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Gracias, papito Dios, te alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Yo pido, Señor, mi Dios, que esta palabra no regrese a ti vacía, sino que cumpla todas sus promesas y se haga su voluntad en cada hermano, bendito Dios. Bendigo al discipulado, bendigo al Eduardito, bendito Dios, en todo momento, Padre. Para ti sea la gloria y honra por todos los siglos de los siglos. Amén, amén. Mis hermanos, para este día, el Señor me ha puesto en mi corazón y el título de este mensaje es El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Para eso, mis hermanos, yo le pido a dos hermanos, por favor, hoy vamos a abrir nuestras Biblias y primeramente, primera de Juan 4:1 al 6 y el otro pasaje, Romanos 8 del 1 al 9, por favor, si es posible, en Reina Valera. Repite los versículos. Primera de Juan 4, versículo del 1 al 6. Gonzalito, ¿puedes leernos la palabra, por favor? Vamos a estrenarte para escuchar tu melodiosa voz en este día. Patito, trata de poner la cámara más atrás porque se ve la mitad del rostro tuyo y la mitad del Gonzalito, hermano. Eso. Dale, Gonzalito. Amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: amados, no crean a todo espíritu, sino pruébenlos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conozcan el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye.
Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Amén, mi hermano Gonzalito. Amén, amén, mis hermanos. Verdaderamente, en la nueva traducción viviente dice, queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Mis hermanos, quiero recordarles que cuando yo estoy hablando unos 8 años atrás, cuando era del mundo todavía, y me recuerdo que cuando me fui al encuentro, mis amados hermanos, ahí quedó ese viejo hombre, ahí es de donde que Papito Dios me levantó, ahí es de donde que me transformó, y no creo que solo a mí me hizo eso, Papito Dios, sino a todos mis hermanos, porque la palabra de Dios dice que hoy somos nuevas criaturas, cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas, mis hermanos. En el versículo 2, esta es la manera en que sabremos que tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Todos mis hermanos, sabemos que todos mis hermanos sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino acá hecho carne y por medio de él estamos vivos, estamos sanos, porque Él nos vela, Él nos cuida, Él nos protege, Él intercede por cada uno de nosotros. Él conoce a cada uno de nosotros cómo está, cómo estamos con Él, si damos el primer lugar a Él o dejamos al último. Mis amados hermanos, y en este día les animo, mis hermanos, que lo que dijo mi hermano Dieguito, discúlpeme que no es eso, pero yo les animo, esto forma parte de todo eso para a nuestro Padre Celestial tener en el primer lugar. En el 3, pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. De tal manera tiene el espíritu del anticristo del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí. Verdaderamente hay rumores de guerras, hay hay terremotos, hay dificultades, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero, verdaderamente, pero ¿qué dice la palabra de Dios? El que persevera hasta el final, ese será salvo. Y mis hermanos, yo les animo que perseveremos en este tiempo, que levantemos el ánimo nosotros mismos, a nuestras familias, al discipulado, a la congregación, ese es el deber que yo he estado haciendo en este tiempo, mis hermanos. En el 4, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que viene en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Amén. Verdaderamente, mis hermanos, cuando Papito Dios nos usa, nos ha usado en esta pandemia, cada mañana y le bendigo a mi hermano Patito Cueva porque él verdaderamente deja todo para mandarnos un mensaje del listado que está al día, pues para poder levantar en oración. Y eso es como cristianos, es nuestro deber de levantar a esas personas, mis hermanos. Y de hecho, no puedo decir todas, pero un 80% han sido restauradas, han sido sanadas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos levantado en oración, porque Dios nos está usando, Dios nos dice que somos instrumentos útiles para Él. Eso es, mis hermanos, y verdaderamente la palabra de Dios dice, de dónde que está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay sanidad. En el 5,
Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Cosas vanas, fiestas, borracheras, idolatrías, eh, adulterios. Todo eso es cosas del mundo que no está alineado a la palabra de Dios. Y por eso verdaderamente el Señor nos está diciendo que ya no somos del mundo, sino somos sus hijos, somos privilegiados de ver a nuestro Padre Celestial en todo momento. En el 6, en cambio nosotros pertenecemos a Dios y los conocen a Dios, no prestan atención como ellos, no pertenecen a Dios, no nos prestan atención, así como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Mis hermanos, sabemos que nosotros tenemos el espíritu de verdad, porque tenemos gozo, paz, alegría, tenemos esa convicción, tenemos ese privilegio de bendecir a los demás, de decir el Señor te bendiga, que tengas un excelente día. Es nuestro deber, mis hermanos. En Romanos 8:1, mis hermanos, si sería posible. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios ha enviado a su Hijo en esperanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Amén, amén, mi hermano, muchas gracias. Verdaderamente, en el 1 comienza diciendo, por lo tanto, no hay condenación para los que pertenecen en Cristo Jesús. No hay condenación, porque Dios ya nos ha perdonado todos los pecados, toda ofensa. Ahora somos transformados, ahora somos otros, ahora somos dignos de ser sus hijos. En el 2, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida y los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. Sí, mis hermanos, verdaderamente que Dios nos guarda, nos protege, nos cuida en todo momento. Dios vela a las 24 horas por cada uno de nosotros, mis hermanos. El 3, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. En ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Gracias le doy, bendito Dios, porque ya nosotros ya no somos del mundo, sino somos sus hijos.
porque hacemos cosas que quiere Dios que hagamos. Nos levantamos nosotros mismos el ánimo, oramos, eh, hacemos cosas buenas para Papá Dios. En el cuarto, lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley y a favor de nosotros que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. El Espíritu de Dios nos guía, nos fortalece y una vez más, pues la palabra de Dios dice, de donde que está el Espíritu de Dios hay libertad y hay sanidad. Y por eso, mis hermanos, sabemos que todos estamos sanos, estamos vivos, porque Él, el Espíritu de Dios, echa fuera todo espíritu de enfermedad. En el 6, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Verdaderamente, que si nosotros andamos malos caminos, si nosotros regresamos atrás, pues la muerte nos va a sorprender en cualquier momento, mis hermanos. Por eso tenemos que estar más enamorados que nunca del Señor. En el 8, por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Mis hermanos, tratemos en este tiempo agradar a Dios, tratemos de buscar más de Dios, porque es nuestro deber como cristianos, como hermanos. En el 9, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes, recuerden que los que no tienen al Espíritu de el anticristo, sino el Espíritu de Dios. Verdaderamente, mis hermanos, que el Espíritu de Dios habla cuando nosotros oramos, cuando nosotros hablamos. El Espíritu de Dios. Quiero, mis hermanos, de compartir unos ejemplos. ¿Qué es que está en el mundo? Estoy hablando del espíritu de anticristo. La primera, desprecian el nombre de Cristo. Segundo, rechazan su palabra. Desprecian al pueblo de Dios. Se alegran con las cosas de este mundo. Justifican el pecado. Ahora, mis hermanos, quiero poner al otro lado el ejemplo, estar con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que inunda en nuestras vidas, en nuestro corazón. El Espíritu, tenemos el Espíritu de verdad, tenemos el Espíritu de poder, tenemos el Espíritu de sanidad, porque Él es mayor, la luz es mayor que las tinieblas, la verdad es mayor que el engaño, el rey es mayor que sus súbditos, el creador es mayor que la creación. Y de ahí nos lleva a la victoria, mis hermanos. Creemos en la victoria que es en Cristo Jesús. Aceptamos por la fe la victoria de Cristo. Pensamos en el victorioso que habita en cada uno de nosotros. Permanecemos en la palabra de Dios. El Señor ora por nuestra protección. Evitamos las oportunidades de tentación. Renunciamos a la amistad con el mundo y el pecado. Aprendemos cómo vencer. Mis hermanos, también puedo decirles, mis queridos hermanos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganles a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios. Porque hay muchos falsos profetas en el mundo. En esta manera en que sabremos si tiene o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma su profeta reconoce que Jesucristo
vino en su cuerpo humano, esa persona tiene el Espíritu de Dios. Sabemos que todos mis hermanos está el Espíritu de Dios con cada uno de nosotros. Esas personas pertenecen en este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención a las personas que no quieren escuchar. A veces nosotros le animamos, le hablamos de la palabra y dicen, no, otro día, o se niegan a escuchar la palabra de Dios. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Bendecir, que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y alejarnos. Y aquí podemos ver en el 6. En cambio, nosotros pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios no prestan atención como ellos pertenecen. Dios nos presta atención, así como sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad, el espíritu de engaño. Mis hermanos, verdaderamente en este tiempo, muchos han dicho que ha sido mal año, muchos han dicho que ha muerto gentes, personas, muchos han dicho que este año 2020 ha sido pésimo para mí, pero yo quiero decir personalmente, en mí, mis hermanos, yo puedo decir y confieso de una manera con la verdad. Este año 2020 ha sido el mejor año para mí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque en este año 2020 yo he podido buscar más de Dios. Yo en este año 2020 he podido doblar rodillas. Yo en este año 2020 he podido adorar, alabarle a mi Dios, porque he estado en mi casa y ahí he tenido paz, gozo, alegría. Yo en este 2020, mis hermanos, he orado por toda mi familia, por el discipulado, por la congregación y por todos los que necesitan oración. Y le doy gracias por ella, mi Dios, porque Dios me ha dado un espíritu con poder y autoridad. Y yo les animo, mis hermanos, si Dios me ha dado un espíritu con poder y autoridad, afirmo que quiere Dios con cada uno de nosotros, mis hermanos, y de hecho somos un solo cuerpo. Este discipulado es una bendición. Le doy gracias a Eduardito por este privilegio que nos anima, que nos levanta, que nos exhorta cuando estamos en caminos pecaminosos. Gracias, Eduardito, que Dios le bendiga grandemente y qué privilegio, mis hermanos, poder compartir esta palabra. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga grandemente. Tu palabra me habla de pródigos, se recuerdan. Y yo pienso que este tiempo la humanidad está pasando por lo que pasaba el hijo pródigo. De pronto al principio estaba todo embelesado en la riqueza y en la posición que le dio su padre, pero se le terminó y tuvo que pasar por soledad, por enfermedad seguramente, por tristeza, por desánimo, hasta que cumplió esa meta y regresó a los brazos de su padre. Y pienso que la humanidad está haciendo en este tiempo el papel del hijo pródigo. Está sufriendo con situaciones extremas, incluso hasta con muerte, pero yo creo que hay un propósito en todo esto. Regresarnos a la presencia del Señor, como decía Genarito. Las cosas que pasan a nivel de la humanidad en esta pandemia tienen un propósito, aunque a veces no lo entendamos, pero la humanidad se ha apartado del Señor, nos hemos apartado del Señor a través de las situaciones que se han presentado, a través de la deformación que se ha dado en lo que es leyes, principios y normas que rigen las naciones del mundo. Y pienso que Dios ha permitido esto para tratarnos como al hijo pródigo, que reconozcamos realmente el valor que tiene ser un hijo de Dios y que retomemos nuestra relación con Él. Entonces es importante entender lo que está pasando en este tiempo en la humanidad, no solo en nosotros, y por eso también podemos saber que hay un propósito en Dios. En cada situación que venga a nuestras vidas siempre hay un propósito. Las cosas no se aparecen porque sí, Dios controla todo el universo y Él maneja con sus manos la voluntad en cada situación. Entonces pensemos en esto y gracias por tu palabra, Genarito. Patito Borja.